exposición de su palabra. Padre, gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por permitirnos estar aquí para escucharte, Señor, escuchar tu palabra. Y te oramos, Señor, que tu Santo Espíritu obre en nosotros, Señor, y continúe con su obra de transformación de nuestras vidas, Señor. Que seamos más agradables a tus ojos cada vez, Señor. Y sabemos que solo por medio de oír tu palabra, Señor, y entenderla, es que podemos ser transformados. Ponemos nuestras vidas en tus manos y te damos gracias por esta predicación. Te damos gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sabemos que en el mundo, todos nosotros sabemos que solo hay dos grupos de personas. Unos que son salvos y otros que no lo son. Unos que creen en Cristo y otros que no creen en Cristo. Y de acuerdo a la palabra de Dios, los que creen en Cristo son salvos. Los que no creen en Cristo no son salvos. ¿Y qué es creer? Pues hombre, entender que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Dios encarnado, que Él vino a la tierra, murió en la cruz para pagar el castigo que todos nosotros merecíamos por nuestros pecados y que Él resucitó al tercer día para confirmar de que Él triunfó sobre el pecado y sobre la muerte y que su sacrificio fue suficiente para que nosotros pudiéramos ser salvos por medio de la fe en Él, por medio de entregarle toda nuestra vida a Él, por medio de confiar en Él plenamente, completamente. Y todo eso es posible solo por la gracia de Dios. El favor inmerecido de Dios en nosotros, que nos permite ser salvos por medio de la fe. Estamos estudiando la carta de Pablo a los tesalonicenses, primera carta a los tesalonicenses, y ya vamos a ver hoy el capítulo 2 de los versículos 13 al 16. Los invito a que lo leamos. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, del 13 al 16, dice así. Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como la palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. En general, Pablo estaba supremamente impresionado por la forma como los tesalonicenses estaban perseverando en la fe y en lo que habían recibido de Pablo, Silas y Timoteo. Él estaba impresionado de la forma como los tesalonicenses perseveraban en la fe, en el evangelio, en lo que él les había estado exponiendo. Y eso lo supo Pablo por el informe que Timoteo le había traído cuando regresó de su visita a los tesalonicenses, porque el mismo Pablo le pidió a Timoteo que fuera allá otra vez, que se regresara allá, porque ellos los expulsaron de allá. Entonces le dijo a Timoteo, vaya allá otra vez y mire a ver cómo están las cosas y viene y me cuenta. Entonces, de acuerdo a ese informe, por eso es que Pablo estaba bastante impresionado de todo, de la forma como los tesalonicenses se estaban comprometiendo con la obra del evangelio. Pablo estaba bastante inquieto por ellos, porque pues había pasado más de 6 meses ahí con ellos,
había entrabado una relación muy íntima y había visto la forma como ellos estaban recibiendo la palabra y el evangelio y todo eso, y como a él lo expulsaron los judíos, él dijo, no, estos judíos están allá acosando y acosando a estos tesalonicenses, continuará la iglesia, estarán bien, estarán perdiendo su fe, ¿qué habrá pasado? Pero cuando Timoteo viene y le dice, no, esa gente está firme en la fe, trabajando en la obra del Señor. Están aguantando la persecución que de todas maneras están sufriendo de los judíos y de algunos gentiles. Ellos están bien, a pesar de las persecuciones, a pesar de las dificultades. Pablo expresa ese agradecimiento, recuerdan en el capítulo 1, versículo 2 del primer capítulo. Pablo cuando Timoteo le trajo el informe, les dijo, y de lo que él se acordaba de su estadía ya en Tesalónica, Pablo les dijo, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan esas tres cosas que impactaron a Pablo por la forma como los tesalonicenses adquirieron el Evangelio y cómo el Espíritu Santo los transformó y la forma como ellos estaban teniendo esa fe que obra, esa fe que no se queda pasmada, esa fe que no se queda inactiva, sino que estaban haciendo obras de fe, producto de la transformación del Espíritu Santo en ellos y del trabajo de vuestro amor. No es un amor solo de palabras, no es un amor que no se ve, sino un amor que trabaja, un amor intencional, que busca servir a los demás, que está preocupado por los demás. Y ellos estaban actuando así. Entonces Pablo daba gracias por todo eso y por la esperanza, la constancia que tienen los de Tesalónica de sí, estamos aquí esperando la segunda venida de Cristo, estamos la confianza en que nuestra esperanza es estar allá en el cielo con Cristo Jesús. Esas cosas, entonces Pablo dijo, estoy agradecido con Dios y le doy gracias porque ustedes están mostrando todo esto. Dios quiera que nosotros también captemos, dejemos que el Espíritu Santo actúe en nosotros y sentir eso mismo. Actuar a sí mismo como los tesalonicenses y que actúe y que de aquí a mañana cada uno de nosotros podamos ver la vida de las otras personas que cada uno de nosotros impacta, de las otras personas que cada uno de nosotros conversa, habla y le presenta el Evangelio de alguna manera, ¿sí? De ver que ellos progresan en su relación con el Señor. Eso tenemos que verlo y también desearlo y tenerlo como derrotero. Ahora Pablo sigue afirmando su agradecimiento con Dios, pero en aspectos diferentes. Primero era pues, los tres aspectos que comentamos, la fe, el amor, la esperanza. Pero ahora en dos aspectos diferentes. Daba gracias a Dios por la forma como recibieron los tesalonicenses la palabra de Dios, por la forma como la recibieron. Y la forma como estaban soportando el sufrimiento de la persecución. Sobre todo esos dos aspectos. También le daba gracias a Dios. Y todo esto no es solo para conocer qué pasó, no es solo una historia de qué pasó allá con los tesalonicenses y Pedro, no. Esto de aquí, cada uno de nosotros debemos sacar enseñanzas y vernos a nosotros mismos de nuestro comportamiento. Lo sabemos, por favor, insisto en eso. Veámonos aquí reflejados en toda esa situación y cómo actuaríamos nosotros. ¿Qué nos falta? ¿Ok?
Entonces hablemos algo sobre la forma como recibieron la palabra de Dios. ¿Cómo recibieron los tesalonicenses todo lo que decía Pablo, todo lo que decía Silas, todo lo que decía Timoteo respecto de Cristo Jesús? Respecto de lo que Cristo Jesús hizo y era, y el significado de todo eso que Él hizo. ¿Cómo lo recibieron? Por lo cual, el versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ok, pero ¿por qué tanta espectacularidad? Pues sí, nosotros podemos ir a cualquier parte y escuchamos la palabra de Dios y sabemos que es la palabra de Dios. Podemos entrar a YouTube, a cualquier parte y escuchamos la palabra de Dios. ¿Y qué? Yo también estoy escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué tan especial de que los tesalonicenses hayan recibido la palabra de Dios y entender que era la palabra de Dios? ¿A cuento de qué Pablo está tan seguro y tan emocionado de que la recibieron como si fuera la palabra de Dios? Nosotros escuchamos, sí, ya me acuerdo por ahí, el otro día leí ese versículo, sí, es la palabra de Dios, eso está en la Biblia. No es solo eso, no es solo eso. Y vamos a tratar de entender qué es lo que Pablo quiere decir con eso. Y para entenderlo mejor, vamos a recordar la parábola del sembrador. ¿Recuerdan? Que lanza su semilla y cae en diferentes terrenos. Tengamos en cuenta que, pues Jesús lo explica más adelante, es la palabra de Dios, es el mensaje, es Jesús mismo, es la palabra de Dios, cómo encuentra diferentes corazones y cómo cada corazón es diferente y en cada corazón produce un efecto diferente, pero que depende del corazón de cada quien. Cuando habla de la tierra con espinas o pedregales, está hablando de las diferentes clases de corazón que hay. Mateo 13:3 dice: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Pasó de largo la palabra de Dios en esas personas. Un corazón que no tiene la más mínima intención de saber de Cristo. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Corazones que no le importan las cosas espirituales ni nada, sino escucha, es interesante, sí, pero nada más, eso entró y salió ahí mismo. Sí. Salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, pues se secó, no produjo nada. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Cayó en el corazón de una persona que le vio la importancia y dijo, sí, no, yo quiero creer en eso, yo sí, ok, yo acepto el evangelio, pero vienen los avatares del mundo, vienen las atracciones del mundo, los espinos, y fácilmente ahogan ese interés que yo había estado poniendo la palabra de Dios, lo ahogan. Habrá de esos aquí, no sé, cada quien sabrá, ¿sí? Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tenga oído para oír, que oiga, dice Jesús, y termina la parábola. Pero lo interesante de esta parábola es, y vamos a leerlo, es la explicación que Jesús mismo da sobre la parábola, ¿sí?
Para explicar la parábola, Jesús dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, pónganle cuidado a esto. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto nos indica una cosa muy importante, que la cuestión no es solo oír la palabra de Dios y ponerla, aprender ahí algo en la cual nos están repitiendo la palabra de Dios. No, sí, porque oyendo la palabra de Dios somos transformados, y no es sino escuché, entonces voy a ponerlo. Incluso cuando voy a dormir voy a ponerla para que el cuerpo, mi mente siga escuchando y entonces ahí seré transformado. No, eso no funciona así, y aquí lo dice el mismo Jesús. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, es como si nada. Es como si nada. Y esto nos lleva al versículo que nos dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero se entiende mejor cuando se dice la fe viene por el oír y entender la palabra de Dios. No es solo oír por oír, sino entender. Por eso la necesidad de involucrarse, de inmiscuirse en las doctrinas expuestas por Pablo en todo el Nuevo Testamento, y por Pedro y por Juan y por tal. Profundizar para entender. No es solo escuchar y aprenderse 1, 2, 3, 4, 5, 10 frasecitas. No, es comprender sus implicaciones, su significado, su grandeza, su delicadeza, su todo de lo que está Dios mostrándonos en su palabra. No es solo oír. Por eso la expresión de que usa varias veces Jesús de el que quiera oír, que oiga. El que quiera oír, que entienda. Que entienda, que comprenda, que haga suyo eso que está escuchando. Entonces, oíd pues vosotros la parábola del sembrador, cuando, dice Jesús, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Viene cualquier persona y le empieza a uno a hablar de otras doctrinas y otras religiones, y a uno como que le queda sonando, porque no ha entendido la verdad de Cristo Jesús. Este es el que fue sembrado junto al camino, dice Jesús. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es decir, oímos la palabra de Dios y nos parece maravillosa, wow, todo es paz, tranquilidad, solución de problemas, no hay enfermedades, no hay nada. Tengo alguna enfermedad, solo vaya a la iglesia, ya se la quitan, vaya. No es eso, son cristianos, prácticamente son cristianos de domingo. Viene el lunes con todas las implicaciones del mundo y ya se olvidó uno de la palabra de Dios. No se persevera, no se profundiza en el significado de la palabra. Entonces, al venir cualquier aflicción o una persecución como la que sufrían ellos, pues se van. Es decir, al comienzo con mucho gozo, wow, es que sentí en ese momento una cantidad de cosas, emoción que le duró 2, 3, 4 días y después ya. Eso no es entender, eso es oír, pero no más. Eso es caer entre pedregales. Por causa de la palabra luego tropieza. El 22, el que fue sembrado entre espinos, estoy leyendo en Mateo. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Quiénes son esos?
Nosotros escuchamos la palabra de Dios, estoy identificado con la palabra de Dios, me gusta escuchar la palabra de Dios, voy el domingo a escuchar la palabra de Dios, comparto con mis hermanos, viene el lunes, el martes y viene las delicias del mundo, el buscar el dinero, el buscar el deleite personal, el buscar lo que a mí me gusta, buscar mi placer, eso es. Y queda la palabra allá, a un lado. ¿Habrá de esos aquí en este momento? ¿O somos de esos que perseveran y perseveran? Entonces el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Quedó allá la palabra. No cambiamos, no tratamos de alejarnos del pecado, seguimos en el pecado, practicando el pecado que veníamos practicando. Y por eso Juan dice, el que practica el pecado no es hijo de Dios. Y viene viene Jesús explicando ya la última clase de tierra en la cual cayó la semilla. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, dice Jesús. Este es el que oye y entiende. No solo oye, entiende, comprende el significado y mira las implicaciones que tiene para la vida de uno. Está bien, ser cristiano es gratis, pero lo que uno tiene que dar es todo. Y si no está dispuesto a dar todo, entonces no está dispuesto a ser cristiano. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. No es solo que sí, yo comprendo, yo he sido transformado, yo me siento, sí, no, tampoco es suficiente. Viene la palabra de Dios, la entiendo, la comprendo, la hago mía, pero yo tengo que producir. Si en realidad he entendido lo que dice la palabra de Dios, produzco. Es un resultado de ese entendimiento. En realidad sin esfuerzo. Bueno, ya entendí, ahora tengo que ponerme a hacer esto para dar frutos. No, es algo que se produce de por sí. Si en realidad he entendido, produce. No es de que voy a producir para ver si entiendo. No, es entender, es ser, es involucrarse completamente en la palabra de Dios, aceptarla, inmiscuirse, entender que Cristo está en uno y que uno está en Cristo y que uno tiene que dar todo. Ahí es cuando uno empieza a producir. Eso produce fruto. Y en unos produce fruto ahí un poquito al 30 por 1. Por ahí otros que se dedican más tiempo, le ponen más atención y ya producen al 60 por 1. Pero los tesalonicenses eran unos de los que dice aquí Jesús que producen al 100 por 1, para que hubiera impresionado de esa manera a Pablo. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Tú, si te calificas ahí en esa clase de porcentajes, ¿en cuál porcentaje te ubicarías? Bueno, yo no soy perfecto como Pablo, yo no llego al 100%, pero de pronto un 60%, ¿verdad? Muéstrame, cuéntame, ¿qué haces? ¿Cómo reproduces esa palabra de Dios que entró en ti? Déjame ver tu fruto. Déjame ver tu fruto en lo que se refiere a cómo está expresando tu vida el fruto del Espíritu Santo. Déjame ver tu amor, tu gozo, tu paciencia, tu bondad, tu benignidad, todo, tu fe, tu mansedumbre, templanza, todo, muéstramelo. Bueno, es que todavía no he llegado allá. No estamos ni al 30 por 1, ni al 1 por 1. Algunos, no todos, no. Muchos se les ve su fruto, se les ve la transformación que el Espíritu Santo ha hecho en ellos y se les ve que en realidad están teniendo fe en Cristo Jesús.
Pero, ¿por qué se dice que ellos recibieron la palabra de Dios como si fuera la palabra de Dios y no palabra de hombres? ¿Por qué Pablo recalca eso? ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué no hacen eso todos? ¿Por qué no todos no hacen eso? Pues si es la palabra de Dios, pues recibámosla, es la palabra de Dios, recibámosla. Entonces hay varias cosas que quiero recalcar aquí. ¿Por qué ellos recibieron la palabra de Dios como si fuera la palabra de Dios y no palabra de hombres? ¿Cómo se entiende eso? Primero, ¿cómo fue que eso sucedió? Primero, porque Pablo, cuando les presentó el Evangelio, cuando habló con ellos, habló con autoridad. ¿Por qué? Porque su autoridad se genera, se da, se forma precisamente de la misma palabra de Dios. La misma palabra de Dios le da a él autoridad. Si él no hablara la palabra de Dios, no tendría nada de autoridad. Porque es un mensajero de Dios, esto está respaldado por Dios, es Dios mismo quien está hablando. Entonces, por la autoridad con que Pablo expuso la palabra de Dios y la expuso como un verdadero enviado de Dios, o sea, estaba siendo una herramienta de Dios. Dios lo estaba usando para que llevara la palabra de Dios. Dios lo había preparado para que hiciera eso. Y Dios se ha venido preparando a ti para que hagas eso, para evangelizar. Y cuando evangelices, tienes que hacerlo con autoridad, porque no es que tú tengas aquí alguna insignia que te dé autoridad o alguna cosa así, o un gorro o alguna cosa así que te dé autoridad. No, es la palabra de Dios la que te da la autoridad. Pero si tú expones la palabra de Dios como sin autoridades, es no entender que eso que esto es importante, es de Dios. Tengámoslo en cuenta cuando evangelicemos, tenemos que evangelizar con autoridad. Ellos recibieron la palabra de Dios como si fuera la palabra de Dios por el testimonio de vida de Pablo, Silas y Timoteo. Porque ese testimonio era un testimonio sano y santo y muy diferente a los otros charlatanes que comúnmente predicaban allá en Tesalónica. Allá en Grecia, allá les gustaba escuchar nuevas teorías, nuevos expositores de teorías y de filosofías. Ellos eran ávidos para escuchar todo eso. ¿Sí? Y la gran mayoría pues eran charlatanes. ¿Sí? Pero ellos vieron que la diferencia de vida de Pablo, Silas y Timoteo, cómo vivían ellos, la forma como hablaban, la forma como se intercomunicaban y convivían con los tesalonicenses, qué cosa tan diferente con los otros charlatanes. Vieron en ellos unas personas santas que vivían de acuerdo a lo que hablaban. Que su palabra, que su vida demostraba su santidad, su humildad, su ánimo de servicio, su amor por los demás, su sometimiento a Dios, su obediencia a Dios. Todo eso lo vieron y por eso ellos recibieron lo que Pablo les decía como si fuera la palabra de Dios. Y de esa misma manera es que nosotros tenemos que hablar con los demás. Y que nuestras vidas reflejen lo que estamos hablando. ¿Cómo vamos a hablar de amor, del amor de Cristo a otras personas si se nos conoce en el barrio por no prestar ninguna ayuda a nadie? O entre los familiares o alguna cosa así. No, nosotros somos apartados de todos y todas las cosas, y hablando de amor. ¿Cómo le van a creer a uno cuando habla uno de ser cristiano? Pero aquí sí es diferente. Por eso ellos, los tesalonicenses, recibieron la palabra de Dios como si fuera la palabra de Dios, porque vieron la transformación en Pablo y en Silas y en Timoteo, demostrando sus vidas santas. Tercero, ellos recibieron la palabra de Dios como si fuera la palabra de Dios, por el poder que tiene la palabra en sí misma. La palabra de por sí tiene su poder, y eso influyó en los tesalonicenses, y los
afectó completamente. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y todo esto tuvieron que haberlo sentido los tesalonicenses, porque lo que Pablo les decía era la palabra de Dios. Él no les hablaba de historias personales, de cuentos de algún familiar o de algo que le pasó la semana anterior. No, él les hablaba la palabra de Dios. Y el poder mismo de la palabra de Dios transforma. Y eso fue lo que hizo en los tesalonicenses. No con historias debemos evangelizar, sino hablemos la palabra de Dios. Pero si la palabra de Dios tiene ese poder, ¿por qué no actúa de la misma manera en todas las personas? Debería, ¿cierto? Pero por acá atrás decía algo, bueno, debería. Pero entonces, el Espíritu Santo, tengamos en cuenta eso, no actúa lo mismo en todas las personas, porque el Espíritu Santo abre los oídos y el entendimiento a los que Dios ha elegido. Los judíos escuchaban lo mismo, y la forma como les ponía Pablo, y se daban cuenta de la vida diferente de Pablo, lo mismo, todos veían en Pablo lo que los tesalonicenses veían y lo que estamos comentando. Pero el Espíritu Santo abre los oídos y el entendimiento a los que Dios le ha dado a Cristo Jesús, a los que Dios ha elegido. ¿Y quiénes son ellos? ¿Quiénes son aquellos? ¿Cómo hacemos para saber, para uno predicarle pues a esas personas que Dios ha elegido? No, tú tienes que evangelizar a cualquier persona, porque tú nunca sabrás si es elegido o no. Entonces tú tienes que evangelizar como si las personas fueran las elegidas. Y en últimas, ¿cómo sabemos que son los elegidos? Pues porque en últimas estas personas van a venir a los pies de Cristo Jesús en arrepentimiento y fe y lo van a aceptar como su Señor y su Salvador. Si vienen y se postran ante Cristo Jesús, se arrepienten de sus pecados y entregan sus vidas al control de Cristo Jesús, esos son los elegidos. Esos son los elegidos. No lo puede uno saber antes. Eso solo se va a ver después. Si en realidad quieres ser como los tesalonicenses, que recibieron la palabra de Dios con fe y entregaron sus vidas a Cristo Jesús, pues tienes que venir en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo Jesús y recibirlo en tu corazón. Entonces, una confirmación de que en realidad recibiste la palabra de Dios como lo que es que la misma palabra de Dios te transforma. Si no hay transformación, no has entendido. Puede que hayas escuchado, pero no has entendido. Cuando entiendes, cuando te compenetras y tratas de hacer tuya la palabra de Dios, el Espíritu Santo actúa y te abre el entendimiento y te muestra y empieza la transformación del Espíritu Santo. Y en esa transformación entonces, ¿qué hace uno? Bueno, ¿yo qué hago? ¿Cómo debo vivir? Pues mira a los otros cristianos, a los otros creyentes a los otros cristianos, a los otros creyentes cristianos, cómo viven, cómo hacen. Entonces uno trata de hacer lo mismo. Eso fue lo que pasó con los tesalonicenses. Por eso Pablo les dice que él sabe que recibieron la palabra de Dios como la palabra de Dios, y que el Espíritu Santo en realidad empezó a transformarlos a ellos, porque en el versículo 14 dice, porque son imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Es el producto de que son verdaderos creyentes. Se volvieron imitadores de las iglesias de Cristo Jesús en Judea. Empezaron a hacer lo mismo que esas iglesias, sin conocerlas. Pero el resultado fue el mismo. Allá en Judea
allá los que conocieron a Jesús, allá la primera iglesia, allá todas estas personas empezaron a comportarse de cierta forma y fueron perseguidos y seguían confiando en Cristo Jesús y persistiendo en el Evangelio. Y estos tesalonicenses, sin conocerlos, empezaron a hacer lo mismo. Por eso es que Pablo dice que recibieron la palabra de Dios como si fuera la palabra de Dios, porque fueron transformados de tal manera que estaban haciendo lo mismo que los de Judea. Y persistían y se defendían y continuaban lo mismo que los de Judea, de la persecución, y sufrían la persecución allá de los judíos y aquí también de los judíos. ¿Sí? ¿Y quiénes eran los judíos? Y empieza Pablo a hablar del otro grupo de los que hablamos al comienzo. Hay unos salvos, que son todos estos que estamos hablando de la Tesalónica, y hay otros que no son salvos, los que rechazan el Evangelio. Todos estos representados en este momento por los judíos. Los judíos rechazaron todo esto. Y su pecado se va acumulando hasta llegar al límite, y todos ellos por su pecado no se quedan atrás, sino que copan el cupo de sus pecados. ¿Qué es lo que dice Pablo ahí más adelante? Entonces, la resistencia contra los ataques de los enemigos del Evangelio es una de las pruebas de que eres un verdadero creyente y de que recibiste la palabra de Dios verdaderamente. En medio de todo esto, es tarea nuestra advertir a otros de cómo algunos engañadores presentan la palabra de Dios. Y nosotros debemos estar muy atentos. Y debemos presentar defensa de nuestra fe con mansedumbre, con amor y con conocimiento. Hay algunos que presentan la palabra de Dios desviando su verdadero significado para engañar y tratar de llevar a la gente por el camino erróneo y así poder aprovecharse económicamente del que lo permita, del que se deje. Y de eso el mundo está plagado. Y nosotros que somos cristianos, que estudiamos la palabra de Dios, debemos estar atentos y advertirles a los demás qué es esto, qué es aquello, y defender nuestra fe con mansedumbre y explicarlo bíblicamente. Hay otros que presentan un mensaje diciendo que es la palabra de Dios sin serlo. Por eso debemos confrontar todo el mensaje que escuchemos con la palabra de Dios, con la Biblia. Debemos estar atentos a eso continuamente. Esto que está diciendo ese predicador, si en realidad es bíblico o no, tenemos que mirar. Otros presentan el mensaje de Dios sin autoridad, porque su testimonio de vida está en contravía de lo que predica. Y lo ve uno a veces, desafortunadamente, con todos estos grandes evangelistas que tienen unas iglesias inmensas y al cabo del tiempo se vienen al piso porque su vida no está acorde con lo que predican y se ven metidos en problemas sexuales y problemas de todo tipo y acaban con toda una iglesia. Porque no hablan con autoridad, porque sus vidas no reflejan lo que están predicando. En general, en el mundo siempre encontraremos estos dos grupos de personas, los salvos y los no salvos. Unos que están seguros que disfrutarán la dicha, como todos nosotros, los salvos. Estamos seguros que disfrutarán la dicha y la gloria de la vida eterna, que espera a quienes aceptan el Evangelio, tal como los tesalonicenses. Nosotros los salvos. Ese es un grupo. Pero hay otros que no se dan cuenta que tienen asegurada su vergüenza sin fin y su castigo de condenación eterna que espera a los que rechazan el Evangelio, a los que rechazan a Cristo Jesús y a los que llevan su Evangelio y que rechazan a Cristo Jesús y a los que hablan del Evangelio. Todos ellos tienen asegurada su condenación eterna. Eso lo dice Pablo en el versículo 15. Los judíos, el otro grupo, los cuales mataron al Señor Jesús.
y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira del extremo. Y Pablo habla de ese castigo que van a sufrir todos aquellos que no aceptan a Cristo Jesús como el único camino para Dios. La forma como lo dice es interesante, de que ese castigo, esa descarga de toda la ira de Dios ya que van a recibir, Dios, Pablo la habla como que ya la recibieron, y dice, vino sobre ellos la ira hasta el extremo, hablando de los judíos. Vino, ya, es un hecho, ya pasó, ya es una cosa real. Y ese es el campo, todos esos judíos en este caso, pero ese es el mundo con el que nosotros tenemos que enfrentarnos, y ese es el mundo al cual tenemos que evangelizar, y ese es el grupo de hombres del cual tenemos que predicar la palabra para que los escogidos que por lo pronto están en ese campo sean sacados de ese ambiente. Hoy, como en los días de Pablo, la elección entre la bendición y la maldición de Dios sigue existiendo. La elección. Cada quien debe elegir. ¿Debe elegir la bendición o debe elegir la maldición? Si no elige la bendición, ya de hecho eligió la maldición. ¿Sí? Y eso no es de ahora nuevo. Eso está en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio 28:1 dice lo siguiente, fíjense, del Antiguo Testamento: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Serás recompensado, serás exaltado si obedeces a Dios. Pero en Deuteronomio 28:15 dice lo contrario, o no lo contrario, le dice a las personas que no hacen eso, pero acontecerá que si no oyeres la palabra de Jehová tu Dios, para procurar cumplir sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. De eso puedes estar seguro. Si no escoges la bendición, ya escogiste la maldición. Ya tienes asegurado tu sufrimiento eterno. Entonces, para terminar, esa es la pregunta. ¿En qué grupo estás? ¿En qué grupo me encuentro? ¿Los verdaderos salvos o los no salvos? ¿Los que hemos recibido la palabra de Dios como si fuera la palabra de Dios? ¿O nos dejamos engañar y aceptamos otras doctrinas que no son el Evangelio? Revísate. Busca a Dios con corazón arrepentido y dispuesto a entregar tu vida a Él. Y actúa como tal. Actúa como tal. No solo aceptes eso y listo. No, actúa como tal, para que produzcas al 100% para Dios. Eso es lo que Dios quiere de ti. Arrepiéntete y ve a los pies de Cristo y acéptalo como el único camino para llegar a Dios. Revísate. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que nos confronta, Señor, y que nos muestra la importancia de lo que es tu palabra y que nosotros debemos no solo oírla, sino entenderla, comprenderla, hacerla nuestra, Señor, para poder extraer de allí toda la grandeza de lo que tú eres, Padre, y entender el gran significado de tu gracia, sin la cual nunca hubiéramos podido nosotros llegar a ser salvos.
Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por tu gracia, gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones, gracias por tu misericordia, gracias por ser nuestro Dios, gracias por hacernos tus hijos, Padre del cielo, y poder disfrutarte como nuestro Padre por la eternidad. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.